Amigos emprendedores digitales que siguen por acá este canal de negocios digitales, vengo por acá con una información basada en lo que es MarketBot o iMarketing. Y este video lo quiero hacer especialmente por lo siguiente. El día de ayer hubo una transmisión de un equipo de Francia donde ellos dicen que iMarketing efectivamente acaba de regresar y que regresa con un nombre diferente. Ellos tienen algunos argumentos que los quiero dejar en este video. También quiero mencionarles que hay unos argumentos y algunas versiones totalmente opuestas. Haré un video con la versión opuesta. Por ahora, pues contarles lo que vengo por acá. ¿Y por qué les quiero contar esto? Porque varias personas me han estado contactando que yo qué opinión tengo o que yo qué supe o qué entendí de lo que ellos dijeron y que si es cierto que marketing regresó o no regresó. Entonces vengo aquí a contarles, yo lo que vengo a hacerles es un resumen. Yo esto que vengo a contarles aquí es precisamente el resumen de lo que ellos dicen, no es propiamente mi opinión personal y por lo tanto pues aquí tomé nota, vi el video con traducción, tomé nota y aquí les quiero hacer el respectivo resumen. Quiero compartirles la pantalla para mostrarles también algo antes de avanzar como tal y es lo siguiente. Aquí tenemos esto y este es el video de la transmisión. Y yo entré analizando un poco el canal y aquí quiero mostrarles o contarles algo y tampoco es mi opinión personal, no lo estoy afirmando que dos personas diferentes, dos fuentes informantes, me dicen, Plinio, cuidado con lo que están diciendo los de Francia, porque ese que está ahí al lado, ese es un estafador que está siendo en Francia buscado. Entonces, no sé si sea cierto, si sea mentira, yo simplemente estoy diciendo lo que me contaron, no estoy aquí afirmándolo, solamente cuento eso. Entonces, pero si eso llegase a ser cierto y están en un live expandiendo una compañía, porque realmente el objetivo de ellos aquí no es informar necesariamente sobre el marketing, ellos vienen acá es a captar en río revuelto y están que difunden ese link por todo lado y bueno, ya les voy a contar un poco el contexto. Ellos vienen con una información ambigua, pero realmente el objetivo es aprovecharse de la comunidad. Entonces, si es así, y una persona aquí con esos índices que dicen que está siendo buscado por estafa, pues complicado. El nombre del canal, se llama El Chico Bitcoin, y ese es el nombre del canal como tal. Si nos vamos al canal, vemos aquí encontramos algo, y es lo siguiente, que cuando vemos los videos apenas tiene, bueno, ya hoy tiene 906 seguidores, ayer tenía 850 seguidores más o menos, o algo así, pero todos los canales, todos los videos que están aquí están enfocados en promocionar la nueva iMarketing, como ellos dicen, que su nombre pues es Neura, y bueno, ya les hablaremos un poco de eso. Voy a hacerles otro video hablando solamente del análisis de la oficina, porque tengo una cuenta allí a manera de prueba, y también hablaremos del video de la otra versión donde dicen que no, que esto no tiene, o sea, Neura no tiene nada que ver con iMarketing como tal. Bueno, entonces dejo de compartirles y seguimos por acá. Y voy ahora sí con los resúmenes o con el resumen que tomé. Por aquí escribí cada una de las cosas que ellos dijeron y se las voy casi que a leer. Dice, bueno, ellos dicen que afirman que hay marketing sí regresó y que regresó con el nombre de Neura y que tienen pues todas las evidencias para decir que sí son los mismos de iMarketing. Bueno, dicen que el director de la empresa que representaba, que estaba registrada en Londres, que representaba a iMarketing, es el mismo director y eso lo hablé en el video anterior, así que si no lo ha visto, vaya y véalo, o lo voy a dejar también aquí en la descripción de este video para que lo vean, donde hablo precisamente del director y la similitud que hay allí. Hay algo y es una diferencia que lo pone uno aquí a pensar es, esa empresa de iMarketing la habían creado con 100 libras esterlinas. Esta nueva empresa que crean ahorita se creó con 100 millones de libras esterlinas. O sea, diría uno, tiene bastante respaldo económico, pero no sabemos si realmente es que ese respaldo económico está saliendo del dinero que nosotros teníamos allí trabajando. Bueno, son especulación mías que se me salen en este momento decirlas. Bueno, dicen también que ellos creen que el director no está solo, que el director tiene un equipo robusto detrás de él para ayudarle a crear todo y que ese equipo está con él y que es el mismo equipo de iMarketing. De hecho, dicen, nosotros lo estamos hablando hipotéticamente, pero tenemos digamos que credibilidad propia de que están aceptando lo que están diciendo. Bueno, sus razones lo tendrán. También dice que ellos se desligan, que ellos dicen que esto es una inversión de alto riesgo, de una de entrada empezaron fue con eso, que es una inversión exótica, inclusive lo dicen, y que se debe asumir con responsabilidad propia, que ellos no asumen ninguna responsabilidad por quien tome el link de ellos y se registre, que ellos no van a asumir ninguna responsabilidad, lo enfatizaron unas 3, 4, 5 veces en el video. Bueno, hay algo que también, eso lo había yo analizado un poco, y ellos aquí también lo dicen, dice, la nueva empresa estará en tres frentes diferentes, y lo vamos a ver cuando hagamos el análisis, que tienen tres empresas, una en Hong Kong, una en Londres y la otra en Canadá. La de Canadá estaría enfocada a la parte tecnológica, la de Inglaterra estaría enfocada a la parte financiera, de todo lo que es el sistema bancario, por eso precisamente los 100 millones de libras esterlinas, y en Hong Kong estaría la parte fiscal, por temas de evitar impuestos como tal, es un tema estratégico empresarial, que ellos digamos que lo suponen, y yo estaría un poco de acuerdo con eso, ahí sí. Listo, ya entran a hablar lo que es la estructura como tal de la empresa, algunos cambios que tuvo, y dice que el plan de compensación fue mejorado para hacer que sea más sostenible y que la empresa pueda enfocarse más en lo que son campañas publicitarias. Lo mencionan ellos, no me consta, no, como todavía no he hecho referidos, pues no tengo como, digamos que evidenciar esa parte, si es verdad o no es verdad, que cambia un poco el plan de compensación y que no va a haber residuales por la red en temas de recompra, lo que hacía muy interesante para afiliados, ya dejaría de ser interesante en esa parte, cosa que sería incluso hasta buena para inversores. Bueno, ¿qué más dice? Em, bueno, ya entra David, que es, digamos, el desarrollador y él se enfoca entonces ya más en la parte de lo que es la parte tecnológica, lo que es la parte de sistemas. Lo anterior lo mencionó Román y esa parte viene de David.
Dice, vuelve y dice y enfatiza y dice, Román no hizo mucho énfasis, yo sí quiero hacer énfasis, que esto es un negocio exótico, por lo tanto, no tenemos ninguna responsabilidad, no tenemos ningún vínculo. Quisiéramos crear un sistema como estos, pero no tenemos las capacidades. Nosotros somos aprovechadores o captadores de oportunidades y cuando vemos una oportunidad le entramos inmediatamente y quien quiera aprovechar esta oportunidad debe entrar ya antes de que sea tarde. O sea, entran persuadiendo de tal manera que entren con el link de ellos. O sea, esto, más que informar, ellos lo que están haciendo es una presentación, presentando una oportunidad para que la gente entre con ellos. Por eso dejan los links por todos los lados, los están dejando. Dice que ellos son inversores como cualquier persona, que ellos son captadores de oportunidades y que ellos no tienen ninguna diferencia con cualquiera de las personas que coloquemos o que coloquen allí una inversión y que ellos en esa responsabilidad, pues ellos no van a asumir absolutamente nada. Em, Dice que estuvo revisando el código así de manera muy ligera y que puede encontrar y puede suponer o ver que hay fracciones del código de iMarketing aquí en Neura y que por eso ellos siguen afirmando que son los mismos, que va a tomarse un tiempo para estudiar más a fondo el código fuente, que va a usar herramientas para ver esto, a ver qué tanta similitud o si es el mismo código o es un código diferente. Dice que eso, de eso, pues le demos un poco de tiempo y nos va a tener esa información. Dice que se mejoraron varias cosas dentro del sitio y yo sí he notado alguna rapidez en algunas cosas. Dice que se mejoraron los tiempos de conexión entre, en este caso, Neura y lo que son, lo que es Admital como tal, que es con los agregadores, que los tiempos mejoraron, que ya no son, no hay latencias tan largas como antes. Creo que habló algo así como de 15 minutos. Que mejoraron la gestión de presupuesto publicitario. Yo tengo algo de experiencia con la parte de publicidad y lo que mencionó, pues tiene razón en lo que dice. Dice que inicia el presupuesto al comienzo un poco lento y luego que se optimiza empieza a consumir más. Bueno, eso podría ser, tendrá cierta lógica que podría ser real, pero pues no estoy afirmando aquí que lo sea realmente. Dice que a pesar de todas las mejoras, sigue siendo un negocio muy arriesgado, lo sigue diciendo, que no jueguen con su dinero, que no vayan a tomar préstamos, bueno, eso yo también lo diría, ni a tomar dineros que pongan en riesgo su parte financiera, lo sigue diciendo, pero eso es siempre haciendo énfasis en que entren con ellos a hacer ese negocio. O sea, realmente el objetivo de ellos este video fue captar gente, captar gente. Dice que cada quien, cada quien asume su responsabilidad de su inversión y vuelve y dice que no se responsabilizan y que trabajar con Neura es tener el riesgo de que suceda lo mismo que pasó con iMarketing, de que dure un tiempo y que ellos no saben cuánto podría durar. Entonces, que pues, no es, o sea, realmente ellos dicen que no es un buen negocio, pero dicen que lo hagan. O sea, bastante ambigüedad en esa información, bastante ambigüedad. Ellos, vuelvo y digo, lo que están es captando digamos, están captando una oportunidad como tal. Aprovechando una comunidad que incluso nosotros los mismos la ayudamos a crear. Listo, pues esto era más o menos el resumen. Voy a hablarles de la otra parte de los de Rusia que dicen que no, que esto es, no es iMarketing, que iMarketing sí va a regresar, que tienen las evidencias de que iMarketing va a regresar muy pronto. Ahora, es una reflexión que hago yo aquí. Si esto es una copia, si esto es un plagio, si esto es una adulteración de un sitio, ¿por qué no salen los oficiales de iMarketing a decir, ojo señores, eso no es, nosotros estamos acá, vamos a salir pronto, ténganos paciencia y no confíen, no, nadie ha salido a decir eso? Entonces, pues ahí lo deja uno pensando esa parte. Bueno, los veremos entonces en otro, vamos a hacer dos videos más, así que muy atentos, no olviden seguir el canal, compartir la información y nos veremos y un gran abrazo para todos.